Hoy nos toca estudiar la sección de Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Y dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien Él lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que tu palabra cabe hondo en nuestros corazones, en nuestra mente, que tu verdad pueda alimentarnos, pueda alimentar tu iglesia, que tú seas glorificado y exaltado en esta mañana y que obre, Señor, en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como siempre, esta película está basada en la Segunda Guerra Mundial, donde luego de pasado un tiempo en la guerra, soldados muriendo por doquier, como claramente sucede en las guerras, mujeres están escribiendo cartas de condolencia a los familiares de estos soldados caídos, en lo que una mujer se percata que estaba escribiendo 3 cartas de condolencia hacia la misma mujer. Esta iba a recibir, una madre iba a recibir la noticia de 3 de sus 4 hijos habían muerto en la guerra. Claramente entendemos, aun aquellos que no son padres o madres, esta es una terrible noticia. Enterarse que aquellos hijos que habían ido a defender su patria habían perdido la vida en batalla, destrozaría a cualquier mamá. Pero solamente tenía la esperanza y un único hijo vivo que podría llegar a volver de la guerra. Entonces, ante todo esto que está sucediendo, los altos cargos del ejército deciden mandar a buscar a este único hijo vivo que quedaba allí en la guerra, en el campo de batalla, para que vuelva y el dolor de esta madre no sea tan grande. Entonces, dándole la noticia de sus 3 hijos muertos, tenía la esperanza que uno pueda volver a su lado y allí pasar la vida con este hijo que le quedaba. Este soldado, entonces, es el soldado buscado. Este soldado es el soldado que deben rescatar. Y así se llama la película, Rescatando al Soldado Ryan. Este hombre estaba en el campo de batalla, entonces cuando llega la petición de los altos cargos del ejército, un pelotón de soldados sale en esta misión. Ellos veían que era una cuestión para ellos ilógica dejar de pelear la batalla por su país para ir a rescatar a un solo hombre. Ellos se habían enlistado en el ejército para poder pelear la batalla por su nación, ganar la Segunda Guerra Mundial, pero ahora su misión era otra. Varios hombres, un pelotón de 8 a 10 hombres, debía ir en la misión de buscar solamente un hombre. Represente lo que esto represente. Entonces estos hombres empiezan la travesía. Nadie sabía dónde estaba este hombre, nadie tenía una foto de este hombre, solamente sabían su nombre. Allí van estos soldados
atraviesan todo el campo de batalla que estaba siendo sacudido por la guerra y algunos de ellos empiezan a sucumbir. Sus vidas son arrebatadas por sus enemigos. Poco a poco el pelotón va disminuyendo y así, después de tanto ir y buscar, lo encuentran al soldado Ryan. Pero este estaba cumpliendo una misión donde estaba. Él quería proteger un puente y una ciudad. Ellos sabían que venía un ataque inminente de alemanes, entonces ellos estaban allí para pelear. El soldado Ryan dice: no me voy a ir hasta defender este lugar. Entonces todos estos soldados que habían llegado estuvieron de acuerdo con él y todos quedaron a pelear con él esta batalla, porque su única misión era que este hombre vuelva sano y salvo con su madre. Al pasar la invasión alemana, cuando llegan los soldados, se libra una guerra atroz en esa ciudad y uno a uno de los soldados del pelotón que fue a buscarlo empieza a caer, empieza a morir, hasta el punto de que está terminando la invasión, aviones vienen al rescate, los bombardean, ellos salen victoriosos, pero ninguno del pelotón que había ido a buscar a este soldado sobrevivió. Pero el soldado Ryan sí. Y en esto, en el puente donde debían proteger, está el capitán del pelotón. El soldado Ryan va hacia él y este soldado, agonizando, le da sus últimas palabras al soldado Ryan y le dice al oído: Ryan, sé digno de esto, gáneselo. Y allí pierde la vida el último del pelotón que había ido a buscarlo. En las últimas escenas de esta película ya vemos a este soldado Ryan, anciano, visitando las tumbas de los soldados, parado allí enfrente de la tumba del capitán que había dado sus últimas palabras. Y dice: he intentado vivir mi vida con dignidad. Espero que haya sido así ante sus ojos y sea suficiente por lo que ustedes hicieron por mí. Y se quiebra, empieza a llorar allí arrodillado ante la tumba, se acerca a su esposa y él con dolor y con lágrimas le dice: dime que he vivido dignamente, dime que he sido un hombre bueno. Y entre estas palabras la película finaliza. Y esto es lo que Mateo nos está dejando ver en estos versículos. Este podría ser el resumen de todos nuestros versículos a ver hoy. Este hombre, Ryan, llevaba una carga que realmente habrá atormentado toda su vida. Llevaba la carga de muchas vidas que fallecieron solamente por buscarlo a él. Esa carga de las últimas palabras del capitán, de tener una vida digna, de ser un buen hombre, seguramente lo habrá pesado en su corazón y en su conciencia toda su vida. Imagínese, muchas veces, seguramente su malvado corazón y su mente, sus peores enemigos, junto a Satanás y al mundo, ellos estarían ahí acusándolo. ¿Hoy fuiste digno? ¿Hoy te quedaste acostado todo el día sin hacer nada? ¿Hoy no realizaste nada productivo? ¿Te parece que estás dando honor a los soldados que dieron su vida por salvarte? Y así seguramente estas preguntas no lo habrán dejado tener paz ni una vida tranquila.
Estas preguntas seguramente se levantaban con él al tiempo que él despertaba, o tal vez los acompañaban a su almohada durante la noche y no lo dejaban dormir. El tormento de cargar con muchas vidas simplemente para que su madre no sufra ese dolor. Y esto es lo que nos muestra Mateo, que seguramente pueden llegar a venir también a nosotros. Él nos muestra que vamos a tener carga, que los cristianos llevamos una carga y también seguramente allí llegan los ataques. ¿No oraste hoy? ¿No leíste tu Biblia hoy? ¿No meditaste en ella? ¿Viste a alguien necesitado y no paraste a ayudarlo? ¿No procediste con amor? ¿Volviste una vez más a pecar? ¿Estás llevando una vida digna de cristiano? ¿Estás pagando el sacrificio que alguien pagó por tu vida? Y estas preguntas podríamos seguir enumerándolas todas las mañanas, pero seguramente usted sabe bien cuáles son las preguntas que atacan a su mente y a su corazón en el deseo de querer vivir una vida cristiana. Al igual que este soldado, una carga tan pesada es la que al final nos lleva a dejar el gozo de lado. No podemos ver el deleite en Dios, sino que cada vez estas preguntas, estas cargas, este pesar va cargando más y más en nuestra vida. Y así los ataques llegan a nuestra mente y a nuestro corazón. Los versículos anteriores podíamos ver que el Señor daba un mensaje duro, reprendiendo hacia estos hombres, que ellos lo rechazaban o que algunos lo buscaban simplemente por los beneficios, y a esto los exhortaba, les retaba y les decía que eran aquellos hipócritas que no heredarían el reino de los cielos. Ahora entonces el Señor cambia sus palabras, se dirige a sus hijos y con tiernas palabras va a aligerar estas cargas que muchos de nosotros podemos cargar. Con estas palabras que hoy nos da el mismísimo Señor Jesús, nuestras cargas deben cambiar de pesadas a livianas. Estas cargas deben ser entregadas a Cristo para que nuestras cargas empiecen a ser las cargas livianas que Él nos quiere entregar. Así que allí empezamos a ver nuestros versículos del 25 al 27 que dice: Jesús le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que entrando en contexto y para estudiar nuestro versículo, debemos primeramente encontrar el significado correcto de las palabras que aquí Jesús está mencionando, porque si lo entendemos a simple vista, leyendo rápidamente, pareciera decir que Dios, el Padre, está negando la salvación a algunos. Pareciera que la voluntad del Padre es esconder el mensaje del Evangelio a algunos. Te alabo, Padre, porque escondiste esto de algunos. Y no podemos entender eso. Algunos entonces, si se quedaran en este entendimiento, podrán decir: claro, yo no soy salvo porque Dios no me dejó. Él ocultó este conocimiento para mí. ¿Cómo voy a ser juzgado en la eternidad si Él fue el causante de que yo no lo busque y crea en Él? ¿Cómo lo voy a conocer si Él se oculta de mí? Y allí podrían empezar a dar preguntas y argumentos de por qué ellos no han aceptado al Señor.
Y claramente no es lo que los pasajes estos están queriendo revelar. No podemos pensar ni por un momento que el Señor es el que priva y ciega a las personas para que no lo encuentren. No es el mensaje que está queriendo dar. Entonces podemos ver que sabios y entendidos se refieren a aquellos que no tienen sentido de una necesidad de dependencia de Dios. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que el texto nos está afirmando es que solo y mediante la revelación del Hijo es que el Padre se puede dar a conocer. No es mediante sabiduría, no es mediante astucia del hombre, no es lo que ellos puedan encontrar, estudiar o conocer, sino es a través de la revelación de su Hijo Cristo. Quien quiera conocer a Dios, tiene que hacerlo a través de Cristo. Quien quiera conocer a Dios no va a llegar a Él por lo mucho que sepa, no va a llegar a Él por lo mucho que conozca, no van a llegar a Él por la mente erudita que tengan, sino solamente van a llegar a Él a través de Cristo. Y cuando éste revele al Padre. Entonces, nos están diciendo estos pasajes que Dios es encontrado o es revelado no por sabiduría humana, no por obras humanas, sino por aquel conocimiento que nos lleva a Cristo. Entonces ya no dependemos de nosotros, ya no dependemos de nuestras capacidades, dependemos de conocer más y más a su Hijo, a Cristo. Y el que le conoce a Él, conoce al Padre. Han estado conmigo, le decía a sus discípulos, y me han visto a mí. Y si me han visto a mí, han visto al Padre. Me conocen a mí, conocerán al Padre. Me buscan a mí, encontrarán al Padre. Yo me revelo ante ustedes, pueden oír mi voz, es la voz del Padre. Están viendo al Padre. Entonces, si eres inteligente o sabio o entendido, una mente brillante, o si eres un necio, un indocto, una persona común y corriente, Dios es revelado de igual manera para todos, mediante Cristo, no mediante sabiduría humana. Estudia todo lo que puedas, pero esto no te acercará a Dios. Obra con todo lo que puedas, pero esto no hará visible a Dios para nadie. Regala fortunas, haz obra de caridad, da a los necesitados, pero esto no revelará al Dios eterno. Solamente Cristo puede hacerlo. Seas quien seas, tengas el conocimiento que tengas, las posesiones y los bienes que tengas, la única manera de llegar a Dios es a través de Cristo. Entonces, allí termina todo lo que podría alejarnos del Señor. Allí termina toda excusa de poder acercarnos al Señor. No, Señor, yo no te pude conocer porque no entendía griego. No, Señor, yo no te conocía porque no sabía hebreo. Yo no entendía la historia de Israel. No, solamente tienes que ver a Cristo y verás al Padre. Cualquiera que escucha la predicación de Cristo, del Evangelio, va a ver al Padre si lo acepta. Ese es el mensaje que está dando aquí. Entonces, ahora la pregunta sería, ok, ¿y quién llega a Cristo? ¿Quién conoce a Cristo? ¿Quiénes son estos? Y allí nos dice, los que dependen de Él. Los niños, los pequeños, no son los sabios, no son los entendidos, son los niños, nos dicen nuestros pasajes.
Los fariseos y los escribas, grandes estudiosos de la ley, grandes obras de piedad tenían ellos, ayunaban, ofrendaban, estudiaban y enseñaban la ley, eran reconocidos por la sociedad de ese momento, pero esto no vieron a Cristo. Su sabiduría no sirvió para nada. Su conocimiento no sirvió para nada. Ellos vieron las obras de Cristo, ellos vieron los milagros, ellos escucharon sus enseñanzas y en vez de ceder a Él, en vez de ir a Cristo para ir al Padre, lo negaron. Estos, en vez de poner su carga pesada ante el Señor para llevar su carga liviana, volvían una vez más a cargar su pesada carga. Creyeron inclusive que ellos eran mejor que este hombre. Ellos se creían por sobre él. Empezaron a demandarle cosas. Jesús debe ser como nosotros. Jesús, si tú eres un maestro, deberías comportarte como nosotros. Nosotros somos la cúspide de la religión. Nosotros somos los más espirituales entre el pueblo. Si eres un buen maestro, si eres el verdadero maestro, te tienes que parecer a nosotros. Pero no. Estas cargas que querían poner a Jesús también eran las cargas que ponían aquellas personas que a ellos los escuchaban. Estos que querían ganarse el cielo, estos que querían conocer a Dios con su conocimiento, con su sacrificio, querían también que Cristo haga lo mismo que ellos. Ellos se creían aquellos sabios y entendidos que iban a llegar por sus méritos a Cristo. Mateo, capítulo 23, versículo 4 y 6. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filactería y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Estos se creían importantes por todo lo que hacían. Estos cada vez se querían hacer ver ante los ojos humanos más grandes, más santos, más espirituales. Estos son los que empezaron a recriminar a Jesús. ¿Acaso no sabes con quién estás? ¿Estos publicanos y pecadores? No eres un buen maestro. Nosotros santos no nos juntamos con la escoria de la sociedad. Tú no deberías hacer eso. No estás a nuestro nivel. Mira los flecos de nuestros mantos. Tú no tienes estos. No eres un buen maestro. Nosotros entonces no te necesitamos. Lo vamos a conseguir por mérito propio. ¿Comes y bebes? ¿No ayunas como nosotros? Eres un glotón. Eres un comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. No les llegas ni al fleco de nuestros mantos. Tú no eres un hombre santo. Tú eres un impostor. Tú obras por Beelzebú. Y esto empezaba a crecer en el corazón de estos hombres que llevaban una carga pesada y que querían poner esta carga en Jesús, y al no aceptarlo, al mostrar la verdad ante ellos, ellos no querían aceptarlo porque estaban perdiendo su reputación, su vida tranquila, su vida ligera, y no querían aceptar la verdad. Sus pesadas cargas no iban a llegar y no iban a llevarlos al cielo. Y ellos querían poner esa misma mochila a los hombres y a Jesús.
pesadas cargas, pero muchos de ellos hipócritas después ni siquiera la querían llevar. Proverbios 26:5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Estos se creían sabios y entendidos en su propia opinión. Romanos 12:16. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Estos que creían que tenían un conocimiento santo, un conocimiento claro de Dios, en realidad era el mismo conocimiento que lo estaba llevando al infierno. Era el mismo conocimiento que ponía cargas tan pesadas en ellos y en sus discípulos que todos juntos iban caminando a la ira eterna del Señor. Y ellos no querían aceptarlo. Ellos eran obstinados y querían poner las mismas cargas a todos aquellos que ponían. Estos son los que no podrán ver al Señor. Estos son los que el Señor no es revelado, no porque Él no quiera, sino porque su malvado corazón no los deja. Su perversidad en su mente los lleva al camino equivocado, al camino ancho. Estos no conocen al Señor por su propia culpa, porque no fueron humildes en reconocer el mensaje y en reconocer a Cristo. Y al reconocer a Cristo reconocerían al Padre. Se creyeron justos, se creyeron sabios en sus propios caminos, pero iban camino a la muerte. Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Estos veían los milagros de Jesús. Estos escuchaban sus enseñanzas. Estos estaban ahí en la misma tierra que pisó el Creador encarnado y no pudieron verlo. Ellos teniendo el argumento en vida, ellos teniendo la verdad viva, no pudieron verlo por sus conocimientos vanos. Pero ahora nos dice, bueno, estos sabios y entendidos no heredarán el reino de los cielos. Estos se creen que llegarán por su conocimiento, por sus obras, por sus méritos, pero no lo harán, sino los niños, los pequeños, ellos podrán ver a Dios. ¿Por qué? Porque estos dependen de Cristo. Su vida está puesta en Cristo. Se dieron cuenta que ellos no podían lograrlo. Se dieron cuenta que no tenían la capacidad, no tenían lo necesario. Entonces simplemente lo único que tenían era acudir a este maestro. Y allí Cristo es revelado. Estos, como los bebés, nos está dando a entender que dependen de la leche materna. Estos bebés son aquellos que si el pecho de la madre no llega a su boca, no se van a alimentar. Estos son los indefensos que si los brazos de sus padres no lo protegen, no podrán seguir creciendo, estarán indefensos. Son aquellos que necesitan ser cambiados y limpiados por otras manos. No pueden hacerlo. Ellos entienden su incapacidad. Ellos entienden que no están a la altura. Ellos entienden que dependen de otra persona, porque estos ven que aquellos son unos hipócritas, que aquellos lo que dicen ni siquiera lo hacen, lo que tratan de poner carga en otros ni siquiera ellos la quieren llevar. Ellos ya habían visto la hipocresía de estos hombres, entonces ellos sí se vieron dependientes de este hombre. Ellos sí acudieron a Cristo diciéndoles, danos aquello que tienes. No somos capaces, somos simples pescadores, somos simples publicanos, somos simples gentiles que no merecen un Mesías, que no lo habían esperado, pero si tú quieres, sálvanos. Y es allí
donde el Señor es revelado a ellos. Es allí donde Cristo muestra al Padre. Así que en resumen, estos niños son los que dependen de otros para sobrevivir. Estos son los que dependen de Cristo para sobrevivir. Estos niños dependen de esta manera y de esta manera conocerán al Padre. No se creen sabios, no se creen entendidos, se creen personas incapaces que dependen de alguien más. Y este más es Cristo. Los sabios, los entendidos y aún estos niños podían entender algo. Ellos veían la ley moral de Dios, ellos conocían perfectamente los 10 mandamientos, aquellas tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Su historia estaba establecida sobre esto que había acontecido en su pueblo, pero ellos también se daban cuenta que no podían cumplirlo. Simplemente ellos empezaban a leer 10 mandamientos, de los cuales uno decía no mentir. Y allí todos ellos, todos nosotros, toda la humanidad ya quedaba destituida de la obediencia del Señor. Simplemente con leer un mandamiento, simplemente con entender que no debemos mentir, pero la Biblia nos dice que todos somos mentirosos, ya todos estábamos destituidos del Señor. Ya nadie podía conocer a Dios. La humanidad entera había sido despojada de la vida eterna. Ellos sabían que la única manera de cumplir simplemente esta ley moral, los 10 mandamientos, era creyéndose sabios e intelectuales, siendo hipócritas y no reconociendo que no eran capaces de hacerlo. Pero luego encima llega Cristo en el monte, allí da su sermón y dice, bueno, ¿recuerdan la ley? Los 10 mandamientos no es no matar solamente. Si ustedes insultan a un hermano, serán juzgados por quitar la vida a un hombre. No solo no es no codiciar, no solo no es no cometer adulterio. Si solo la miras y la codicias en tu corazón, ya has adulterado. Los 10 mandamientos ya eran imposibles. Los 10 mandamientos nadie podía cumplirlos, y ahora este rey, este Mesías que estaba dando un mensaje, lo ponía aún más inalcanzable. Ya nadie podía acceder al cielo. Esto era imposible. Esto se había vuelto una carga pesada. Los sabios y entendidos decían, nosotros podemos llevar estas cargas y más. Y se ponían más leyes y se ponían más formas de llegar a ser santos, y ellos mismos se apartaban de estas personas y decían, gracias Señor, porque no soy como este gentil. Gracias Señor, porque no soy un publicano. Pero estos, los niños, son aquellos que clamaban a Cristo y le decían, ayúdame, sálvame, no soy digno. Si quieres, puedes sanarme. Sé propicio a mí, pecador. Yo no puedo llevar esta carga. Y a estos niños Cristo respondía con misericordia y gracia. Hendriksen lo pone así. Así que es claro que los pequeños, los niños, son aquellos que están conscientes de su completa dependencia de otros y de Dios. Así que espiritualmente los pequeños son los que confiesan humildemente su insignificancia, vacuidad y desamparo, y que estando completamente conscientes de su absoluta dependencia del poder y de la misericordia del Padre Celestial, se entregarán a Él, confiando que de Él recibirán lo necesario, de modo que, gozando de una salvación plena y gratuita,
puedan llevar vidas de gratitud para su propia gloria. Debe ahora ser claro que el contraste entre sabios y entendidos y pequeños no es el de gente educada y gente ignorante. Es entre los que se imaginan que por su sabiduría, práctica o superior intelecto pueden salvarse a sí mismos, por lo menos en alguna medida, y los que comprenden que solamente por gracia pueden ser salvos. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este es un regalo de Dios. No lo van a alcanzar, no lo van a lograr. Solamente Dios le puede dar este regalo, porque Él puede transformar sus corazones necios en aquellos que dependan de Dios. Y allí luego termina los versículos dando palabras tiernas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí empiezan a llegar palabras dulces sobre los oídos de estos que decidieron depender del Señor. El buen pastor está llamando a sus ovejas: venid a mí. Y aquellos que escuchan su voz tierna, compasiva, van a Él. Y esta entonces debe ser la pregunta que nos compete hoy. Esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo llegamos hoy a este lugar? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Estás trayendo cargas pesadas? ¿Sientes una carga que no te deja caminar? Al igual que nuestro soldado Ryan, estás tratando de esforzarte por llevar una vida digna, una vida que valga la pena, una vida que satisfaga el sacrificio de hombres que han derramado sangre por salvarte. Y saben, la respuesta a esto podría ser sí. Puede haber un hombre que se destaque de muchos otros. En la humanidad hay hombres que valen más que muchos de nosotros según el entendimiento de ellos. Así que tal vez Messi puede valer más que nosotros. Su vida ha sido una vida triunfante. Matemos a muchos, pero salvemos a Messi. Tal vez algún gran empresario, salvemos a Elon Musk y dejemos a estos pequeñitos. Él es más importante. Y estas personas entonces capaz llegarán al fin de su vida y dirán: he descubierto vida en Marte, he creado cohetes, he hecho tantos avances en la ciencia que mi vida valió la pena por sobre muchas otras vidas. Y puede ser una respuesta válida en el conocimiento carnal y humano, pero ahora el sacrificio que ha costado nuestra vida fue la de Cristo. Y este sacrificio no lo podemos pagar. Este es el sacrificio que no vamos a llegar y a completar en ningún punto. Podemos esforzarnos, podemos tratar de cumplir metas, ser buenos hombres, tratar de llegar a una estatura, pero nunca llegaremos al sacrificio de Cristo. Nuestras vidas tal vez valen la sangre de algunos hombres, pero nuestra vida no vale siquiera la gota más pequeña de la sangre de Cristo. Y es su sacrificio el que pesa
en nosotros. Es una vida a la altura de Dios a la que debemos llegar para poder pagar el precio. Si quisiéramos hacerlo con nuestros méritos, no hay forma de lograrlo. No hay obras más grandes que Dios. No hay beneficios, no hay material, no hay bienes más grandes que Dios. Ni toda la plata y el oro del mundo podrán comprar la vida de Cristo. Nadie podrá llegar al fin de su vida y decir, me esforcé y lo logré. Llegué a la estatura de Cristo. Nadie. Todos llegaremos ante el juez justo y simplemente clamaremos por misericordia. Yo no lo logré. Yo no pude hacerlo. Yo no fui digno de su sangre. Yo no soy bueno. Yo no soy capaz. No merecemos ni desatar las sandalias de sus pies. Somos viles, pecadores, malvados, corruptos, polvo. Deberíamos tener que cargar este peso toda nuestra vida y por la eternidad. Deberíamos cargar con la ira de Dios en la vida venidera. Pero Él nos dice, hey, si ustedes son niños, si ustedes dependen de mí, si oyen mi voz y vienen a mí, yo no los echaré fuera. Yo me revelaré a ustedes para que ustedes puedan ver al Padre en mí. ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? ¿Sentís que ya no puedes más? ¿Sentís que no das a la talla? ¿Sentís que no estás avanzando? ¿Estás frustrado con tu vida más de lo habitual? Ven a mí. Yo te haré descansar, dice Cristo. Mírame a mí, mira mi cruz. Allí está el descanso eterno. Allí mana la vida en abundancia, la vida eterna. No lo vas a lograr por tus fuerzas. No lo vas a lograr por tus obras. Es mi sangre, es mi sacrificio. Y no necesitas cargar con una carga pesada. No debes cumplir con metas, no debes llegar al final de tu vida creyéndote un gran hombre. Simplemente debes mirarme a mí. Él no nos pide nada a cambio porque Él quiso salvarnos. Por su propia voluntad y su amor, Él nos escogió. Nada tuvimos que hacer y estamos allí para recibir una carga liviana. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esas deben ser nuestras palabras. Ya no vivo yo, mi carga es muy pesada. Cristo vive en mí. Él llevó mis cargas en la cruz. Él pagó el precio que yo debía llevar. Él ha sido la buena persona que yo debía ser. Él ha cumplido con los 10 mandamientos y muchos más que el Señor pedirá cuentas. El Padre nos verá y verá pecadores, pero a través de la sangre de Cristo dirán, tú eres mi Hijo amado, yo soy tu Padre. Entra al gozo de tu Señor. No pienses que cuanto hagas vas a lograrlo. Si tan solo tuviéramos el trabajo deseado, pensamos. Si tan solo pudiera conseguir una cantidad de dinero para vivir tranquilo. Si tan solo pudiera tener una familia. Si tan solo pudiera ser reconocido y exitoso, si tan solo pudiera ser un gran erudito y conocedor, sería feliz, tendría gozo, pero vamos llegando a las metas y nos encontramos nuevamente vacíos, nuevamente indignos, nuevamente personas que no han conseguido lo que buscaban,
porque no estaba allí. No son los sabios y entendidos, son los que dependen de Dios. Nada de esto va a quitar nuestra carga. Es Cristo, solo Cristo. ¿Llegaste esta mañana cansado, agobiado, cargando algo muy pesado? ¿Te sientes vacío, sin esperanza, sin fuerzas, sin ganas de seguir? Ven a mí y yo les daré descanso. Debemos acercarnos a Cristo, debemos acudir a su llamado. Si hoy nos encontramos abatidos, sin esperanza, sin gozo, esto es solamente y seguramente porque nos hemos alejado de Cristo. Aquellos que hemos entendido que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, ya hemos tenido nuestra vida eterna. Nadie nos la puede robar. Estamos en la mano de Dios. Él cuidará de nosotros. Él nos hará prevalecer hasta el final para que nuestra salvación no se pierda. Pero si hoy como cristianos tenemos una carga pesada, si hoy como cristianos estamos agobiados por trabajo, por estudio, por la falta de trabajo, por la falta de dinero, por alguna enfermedad, es porque hemos dejado de mirar a Cristo. Nada de esto podrá pesar en nosotros si nuestra mirada está puesta en Cristo. No vamos a tratar de conseguirlo y solucionarlo nosotros. Simplemente dependeremos de Cristo. Señor, ayúdame con esto. Señor, yo no puedo. Señor, yo me he esforzado una y otra vez y no lo he conseguido. Ayúdame. Y Él dice, ven a mí, yo te daré descanso. Ven a mí, dame tus cargas y mis cargas son ligeras, livianas. Muchos codician trabajos, estatus, grandes posesiones. Muchos creen que servir al Señor, muchos creen que el trabajo más noble es el de pastor porque él se dedica a leer la palabra y a estudiar. Y es una cosa buena que desea alguien, dice la Biblia, si así lo desea. Pero aún esta es una carga pesada si no estamos en Cristo. Aún un pastor, así como alguien vil del mundo, si se aleja de Cristo, las cargas se van a volver pesadas. La frustración en mi vida, la falta de gozo en mi vida es porque seguramente hemos dejado a Cristo de lado. Aún un pastor debe batallar contra el desgano. Muchas veces la incertidumbre viene a su mente. Muchas veces el desánimo lo ataca. Muchas veces, como todos nosotros, pierde el gozo. La fe se vuelve débil en uno. El pecado empieza a acechar en nuestra vida. Y esto es simplemente porque nos hemos alejado de Cristo. Hemos descuidado nuestra relación con Cristo. La única manera de estar en Él y progresar en Él es volviendo a su palabra y a la oración. No hay otra solución. Allí está nuestro descanso, allí está nuestro deleite, allí está nuestro gozo, en Cristo, a sus pies, escuchando y aprendiendo de sus palabras, acudiendo a Él en oración para que nos ayudes. Queremos sentirnos vivos nuevamente con el fuego del Espíritu, pues debemos ir a Cristo. Debemos tener ese primer amor. Debemos ir a Cristo en oración y palabra. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La única manera que podamos tener una vida digna es Cristo. Debemos dejar de luchar con nuestras fuerzas, debemos dejar de querer conseguirlo con nuestros conocimientos, con nuestras habilidades
Hoy simplemente debemos volver a Cristo, a tener una relación con Él. Si hoy escucháramos su voz, los demonios de nuestras cabezas se irían, las dudas se irían, la insatisfacción se iría, el desgano se iría, nuestros temores serían vencidos, nuestro gozo volvería, tendríamos fuerzas nuevamente en Cristo y por Cristo. Salmos 30:11. David lo entendía muy bien. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Acércate a Cristo, no solo por esta vida, sino por la venidera. No solo nuestra vida puede pender de un hilo, sino de nuestra vida eterna. Si no confiamos en Cristo, si no ponemos nuestra vida en sus manos, tal vez aquí podamos ser personas exitosas, pero en la eternidad seremos aquellos que Él diga, no los conozco. Si no dependemos hoy de Cristo, si no vamos a Él, nuestra vida eterna será terrible. Cristo mismo allí, orando al Padre, empezó a sudar como gotas de sangre al saber que sería consumido por la ira de Dios. No es para tomarlo a la ligera. No depender hoy de Cristo puede depender o la ira eterna o la vida eterna en gloria, viendo cara a cara a nuestro Señor. Aquella ira que si pensamos que hoy tenemos una carga difícil, una carga pesada, allí se volverá eterno. Esto es como un suspiro, esta vida es corta, pero la eterna puede ser en sufrimiento, bajo la ira de Dios, algo terrible para los hombres, o bendecido por la eternidad, por la sangre de Cristo. Así que, para terminar, simplemente poder dejarles estos versículos para que en la semana una y otra vez podamos meditar en ella. Salmo 23. Jehová, póngase de pie y vamos a leerlo todos juntos. En esa imagen, en el libro del progreso del peregrino, allí Cristiano estaba arrojando sus cargas sobre la cruz de Cristo. Lea conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la promesa del Señor. Esta es la vida eterna que Él nos puede regalar. Hoy debemos ir a Cristo. Hoy solamente debemos confiar en Cristo. Amén.